Bien, jóvenes, nos corresponde analizar lo que tiene que ver con la actividad de la semana 2 del proyecto número 4, que tiene que ver con matemática. Entonces, vamos a comenzar analizando con la guía de este proyecto. Bien, para esta semana tenemos el tema resultados estadísticos de avances científicos y tecnológicos y su representación gráfica. Sí, vamos a ver un poquito de lo que es estadística. Esta clase o esta actividad la vamos a dividir en dos, ¿no? El día de hoy vamos a ver una parte y lo que es la próxima clase vamos a ver la siguiente parte. La vamos a dividir en dos partes. Bueno, actividad 1. Analiza la importancia de la utilización de gráficas en la ciencia. Nos dice que, a pesar de que los datos numéricos están inicialmente recopilados en tablas o bases de datos, frecuentemente están representados en forma gráfica para ayudar a los científicos a visualizar e interpretar la variación, el patrón y las tendencias dentro de los datos. Los gráficos y las figuras se convirtieron en componentes habituales de la ciencia y de la comunicación científica, y el uso de los gráficos ha aumentado considerablemente en las revistas académicas en los últimos años, casi doblando su promedio de 35 gráficos por revista a más de 60 entre los años 1985 y 1994. Este aumento ha sido atribuido a varias causas, incluidos los programas de computación que permiten la fácil producción de gráficos, al igual que la producción de grandes y complejos conjuntos de datos que requieren visualización para ser interpretados. Como un ejemplo, imagínate a ti mismo tratando de identificar una tendencia a largo plazo en la tabla de datos que registra las concentraciones de dióxido de carbono tomadas durante varios años en Mauna Loa. Aquí tenemos la tabla y aquí nos da un pequeño enlace, ¿verdad? Aquí tenemos una tabla con las concentraciones de dióxido de carbono, una parte de la tabla. Nos dice que esta pequeña porción de una tabla, no está completa, es una parte más, de datos contiene concentraciones de dióxido de carbono atmosférico medido en Mauna Loa. Sin embargo, es un desafío para la mayoría de la gente entender esta cantidad de información numérica. Tendría que mirar cuidadosamente la tabla completa para ver una tendencia. Pero si tomamos estos mismos datos y los ponemos en un gráfico, se vería de esta manera. Como les decía, aquí tenemos un enlace. Vamos a analizar. Bien, sobre interpretación de gráficos, nos dice, bueno, la mayoría de gráficos publicados en revistas científicas relacionan dos variables. Bueno, aquí nos muestra la tabla completa de lo que estábamos viendo. ¿Sí? Esta es la tabla completa, ¿no? Antes solamente estaba una pequeña parte. Si nosotros queremos analizar aquí tendencias, ver en qué año hubo más contaminación, en qué año menos, etcétera, va a ser bastante complicado porque yo lo único que veo son números, números y números, nada más, ¿sí? Tenemos desde el año 1958 hasta el 2008, mes por mes, desde enero hasta diciembre, si se dan cuenta bien, y un promedio anual. Pero si yo me pongo a ver de esta manera, pues voy a terminar más confundido de lo que estaba antes, ¿no? Llegar a entender claramente. Tendría yo que hacer un cálculo bastante minucioso de cada uno de los valores y darme cuenta de qué valores necesito o qué interpretación, qué tendencia puedo yo llegar allá con ellos, pero se me va a hacer muy, muy complicado debido. Por esto, existen lo que son los gráficos estadísticos, ¿no? Nos ayudan a un mayor entendimiento sobre todo. Es mucho más sencillo entender un gráfico
que llegar a entender una tabla de esta manera o con más valores. Su utilización, la utilización de los gráficos estadísticos ha venido en aumento. Claro que tiene mucho también que ver el, el uso en la computación, ¿no? El uso de las TICs ha ayudado bastante a que los gráficos estadísticos se vuelvan populares y prácticamente se usan actualmente para todo, no solamente en la economía o en la estadística, sino incluso en deportes, en medicina, en las elecciones. Ustedes cada vez que ven datos de elecciones, por ejemplo, hace poco hubo la de Estados Unidos y ya la de Ecuador que está cerca, van a darse cuenta que la representación de votaciones se usa totalmente o prácticamente en gráficos estadísticos. Los canales de televisión lo usan para que las personas lleguen a entender mucho mejor. Es mucho más fácil entender de esa manera, incluso tendencias o votaciones, que llegar a entender una tabla con muchos valores. Actualmente me parece que hay como 20 candidatos. Entonces, si a nosotros nos muestran un listado con los 20 candidatos y con los números de votos que han obtenido, tal vez por hombre, por mujer, por provincia, por ciudad, va a ser muy confuso, pero si nos muestran de cada una de esas maneras por un gráfico estadístico, vamos a entender muy claramente de qué la tendencia que existe en cada uno de estos lugares. ¿Sí? Este es el gráfico que representa la tabla que estábamos viendo. Es mucho más entendible, mucho más sencillo, porque si yo reviso aquí, por ejemplo, tendría que revisar valor por valor e ir analizando, ¿no? Veo un aumento, por ejemplo, comenzamos en 315, 316, 318, y en el mes de junio llega a 318. Entre mayo y junio tiene un valor un poco alto. Estoy hablando de 1959 y de 1958, y luego tiene una tendencia a bajar hasta el mes de diciembre. ¿Sí? Tendría que yo analizar año por año para darme cuenta qué sucede. Por ejemplo, en 1960 noto lo mismo. Entre los meses de mayo y junio hay un aumento y luego hay un declive en lo que es la contaminación por dióxido de carbono. ¿Sí? Voy notando eso, no sé si será una tendencia, porque para darme cuenta si es una tendencia, tendría que revisar yo todos los años, pero noto que en mayo y junio más o menos existe un aumento y luego hay un declive. ¿Sí? Son como los meses más donde hay mayor contaminación. De acuerdo al gráfico que me doy cuenta, tenemos entre 1960 y 2005, ¿no? Y aquí tenemos el nivel de concentración. Para gráficos estadísticos siempre se usan dos variables, como mínimo se puede decir dos variables, que son X y Y. Si se dan cuenta, esta representación es como que sea una función dentro de un plano cartesiano. Sí, es como que sea una función representada en un plano cartesiano, donde tenemos nuestro eje X, que viene siendo los años, y nuestro eje Y, que viene siendo la concentración. Que nos damos cuenta que desde 1960 hasta el 2005 ha habido un aumento. Yo no necesito analizar todas esas tablas, todos esos valores para darme cuenta de ello, porque el gráfico claramente nos da una tendencia al aumento, ¿verdad? Muy sencillo de darme cuenta, ni siquiera necesito tener un gran conocimiento de estadística, ni llegar a conocer mucho sobre la contaminación, ni nada de eso, porque el gráfico es muy simple y muy sencillo de entender para cualquier persona. Esa es la principal utilidad de los gráficos, ¿no? Que son muy fáciles y sencillos de llegar a comprender para cualquiera, sin necesidad de tener un gran conocimiento. ¿Qué nos damos cuenta también? Yo les había dicho que más o menos en los meses de mayo y junio existe un aumento, ¿verdad? Si nos damos cuenta, aquí tenemos a manera de zigzag, ¿no? Sube, luego baja, sube, luego baja, a pesar de que aquí no está determinado por meses, pero vemos unos pequeños puntos. Esos puntos son los valores por meses. Como les digo, aquí no está, aquí tendría que aquí abajo también decir meses, ¿no?
pero para eso ya necesitaremos un gráfico mucho más amplio, ¿sí? Muchísimo más grande para determinar por cada mes de cada año. Pero aquí tenemos por puntos, ¿sí? Tendríamos que contar los puntos y darnos cuenta, pero más o menos sí, da por mediados de año el aumento y luego viene el declive. Por mediados de año el aumento, luego viene el declive. Les había dicho que entre mayo y junio existe un aumento en la contaminación. Por eso, y luego hay un declive, por eso esta manera de zigzag. Me doy cuenta que es una tendencia casi. No sé por qué en esos meses hay ese aumento, ¿no? Eso ya tendría que analizarse más extensamente. ¿Por qué existe ese aumento en Mauna Loa, en Hawái? No sé qué existirá en esos meses, pero si nos damos cuenta es una tendencia. A mediados de año aumenta, luego disminuye, y así, de esa manera. Obviamente, entre 1960 y el 2005 ha habido un aumento en la contaminación, y eso no solamente es en ese lugar, es en todos los lugares, debido al aumento de industrias, al aumento de vehículos, también el aumento de población hace que haya un aumento de necesidades de todo tipo, y eso obviamente va a hacer que la contaminación y la concentración de dióxido de carbono aumente a nivel mundial. Bien. Seguimos. Bien, como les decía, la principal utilidad de los gráficos estadísticos es llegar a entender claramente un conjunto de datos. Estos también se pueden representar mediante las TICs, o nosotros también los podríamos hacer de forma manual. Podríamos nosotros llegar a hacer un gráfico de líneas sin ninguna dificultad. Entonces, como para que ustedes tengan un conocimiento, vamos a hacer ahorita eso. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo de forma manual y utilizando las TICs en gráfico lineal y con tendencia. Vamos a tratar de hacerlo sencillo para que ustedes no tengan dificultad en entenderlo. Bien, entonces, vamos a inventarnos valores, ¿no? Imaginémonos que vamos a hacer el desempleo en la ciudad de Santo Domingo. Sí, vamos a hacer el desempleo en la ciudad de Santo Domingo. Desempleo en Santo Domingo. Lo vamos a hacer entre el año 2018 al 2020. Sí, no se olviden que estoy inventando valores. 2018, 2019, vamos desde 2017, no sea muy pequeño, 2017, 2018, 2019, 2020. ¿De qué se trata este gráfico? O bueno, lo que vamos a analizar. El desempleo en la ciudad de Santo Domingo, de acuerdo a estos años, el número de desempleados que ha habido en la ciudad, ¿no? Desde el año. Y acá tendríamos el número de desempleados. Inventando de valores, como digo, imaginemos que en el 2017 en la ciudad de Santo Domingo existió alrededor de
2.500 personas desempleadas. En el 2018, no se olviden que esto está año a año, no está mes a mes, muy diferente a lo que sucedía en el ejemplo. En el 2018, pongamos que hay un aumento a 2.800. En el 2019 hay una disminución a 2.000. Y para el 2020 hay un incremento a 3.500. Sí. Tenemos año y número de desempleados. Como les dije, para manejar gráficos estadísticos tipo lineal, como el que acabamos de ver, siempre tenemos que manejar, y la mayoría se manejan mínimo dos variables, X y Y. En este caso, ¿cuál vendría a ser esa variable X? Podríamos definirlo con cualquiera de las dos, pero se recomienda siempre que cuando hacemos un gráfico con tiempo, con tendencia a años, el número de años o el tiempo o el periodo de tiempo sea la variable X. El tiempo siempre se recomienda que sea X y los valores que sean Y. Esta recomendación cuando hablamos de un gráfico por periodos. Entonces, vamos a hacer el gráfico. Tenemos los valores para X, que son los años. Y para Y, que es el número de desempleados, ¿no? Pongo aquí la flecha indicando que es lo mismo. Para los años tenemos 2017, 2018, 2019 y 2020. Pequeño en este caso. Y para el número de desempleados, pues tenemos un rango de 2000. A ver, tenemos valores desde 2000 hasta 3.500. Podríamos hacerlo de 1000 en 1000, ¿no? En este caso aquí ya depende mucho de qué valores tengamos aquí. ¿Sí? Yo me doy cuenta que mi valor mínimo es 2000 y mi valor máximo es 3.500. Entonces yo en lo que es el eje Y, que este es el eje X, este es el Y, voy a tratar de colocar un rango de valores que sea que se lleguen a entender claramente al momento de hacer el gráfico. Si mi valor mínimo es 2000 y el máximo 3500, yo lo puedo hacer de 1000 en 1000, por ejemplo. ¿Sí? No necesito hacerle de 5000 en 5000 o de 10.000 en 10.000 porque no se llegaría a entender muy bien. Entonces vamos a hacerlo de 1000 en 1000. 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000. De 1000 en 1000 hemos hecho los valores. Si nosotros tenemos un eje X, un eje Y, tal como hacíamos en funciones, debemos graficar aquí. Cuando en X vale 2017, ¿cuánto vale en Y? Vale 2500 y colocamos el punto, tal como hacíamos en funciones. Las coordenadas X y Y lo hacemos aquí. 2017 y 2500 en Y. 2500 sería la mitad entre 2000 y 3000, entonces esa coordenada estaría aquí. Siguiente, 2018 tiene un valor de 2800. Entonces sería un poquito más arriba de lo que estuve antes, pero en el año 2018. Sería aquí. En 2019 tengo un valor de 2000. 2019, 2000 sería aquí. Y para el 2020 tengo un valor de 3500, un aumento en este caso. Por aquí. Sí. Listo. Ya tenemos nuestros puntos dispersos, pero como voy a hacer un gráfico lineal, simplemente voy a unirlos. ¿Por qué los uno? Porque estamos hablando de periodos. Periodo de tiempo. Por eso debo unirlos. Y listo, mi gráfico queda de esta manera. Muy fácilmente nos damos cuenta que hay
un pequeño incremento en el año 2018, luego hay una disminución y luego en el 2020 hay un gran aumento del número de desempleados. Entonces es mucho más sencillo llegar a entender un gráfico que llegar a entender una tabla aquí, porque lo estamos haciendo pequeño y es fácil de entender con pocos valores. Pero ya cuando es con bastantes valores, pues se hace un poquito más complicado. Y como les digo, para todo gráfico se manejan variables X y Y, mínimo 2, suelen haber más también. Por ejemplo, si aquí nosotros hubiéramos tenido por meses, imagínate que entre el 2017 y 2018, aquí hubieran estado enero, febrero, hasta diciembre. Entonces yo aquí hubiera tenido otros pequeños valores que también estarían en X, pero vendrían a ser una variable extra. Aquí podríamos decir como X1 y X2, más o menos, ¿sí? Pero estarían allí. Y obviamente aquí esta línea va a cambiar un poquito, porque la línea solamente está entre 2017, el punto, perdón, la coordenada está entre 2017 y 2018. ¿Me muestra qué cosa? Una línea, pero tal vez entre 2017, vamos aquí, y 2018, no fue totalmente una línea como nos muestra allí. Tal vez en el mes de enero hubo un pequeño aumento, luego en febrero bajó y así de esa manera. Puede ser de esta manera que haya estado la tendencia entre 2017 y 2018, pero nosotros para ya llegar a determinar esto, tendríamos que hacer un cálculo por mes, un cálculo más exhaustivo y tener esos datos. Pero simplemente aquí, como lo estamos haciendo anualmente, nos dice que entre 2017 y 2018 hubo un incremento. ¿Sí? Esto mismo nosotros también lo podemos hacer utilizando las TICs. La aplicación más popular y más usada actualmente es el Excel. Es muy sencillo de hacer, así que también vamos a hacerlo ahorita con Excel. Bien, vamos a abrir la aplicación y vamos a hacer la misma tabla que hicimos con su gráfico, pero en Excel, ¿no? Nuevamente les recuerdo que el día de hoy vamos a analizar la parte de estadística y la próxima semana, el día que tenemos clase la próxima semana, analizaremos lo que son las actividades, ¿no?, de ecuaciones que tenemos, ecuaciones de la recta, que son las actividades propuestas para esta semana. Pero debido al tiempo y a las actividades que hay en la institución, pues lo vamos a dejar así en dos partes. Bien, entonces voy a tratar de hacer la tabla de valores que iba desde 2017 hasta 2020. Cuando ustedes tengan valores así, que ustedes saben que tienen un incremento, colocan los dos primeros, los seleccionan y luego ponen aquí el puntero del mouse y lo arrastran así, ¿no? Solito va a ir aumentando, si se dan cuenta. Solito va aumentando sin necesidad de ir escribiendo todos los valores. Podría yo ir aumentando hasta muchos más valores, sin necesidad de escribirlos todos. Bueno, aquí yo tengo los años, personas desempleadas, déjenme copiar los valores, 2.500, en este caso sí debo copiarlos, son diferentes. 2.000 y 3.500. Bien, vamos a hacer el gráfico basado en estos valores. Seleccionamos. Creo que en esto la mayoría lo ha hecho alguna vez o lo ha intentado. Debemos seleccionar todo lo que tenga que ver con el gráfico, ¿no? Menú insertar. Podemos elegir la opción de gráficos recomendados. Es lo que yo les aconsejo que hagan.
No elijan directamente el gráfico, sino elijan la sección de gráficos recomendados. Aquí tenemos varios, ¿no? Pero queremos hacer un gráfico lineal parecido al que tenemos al frente. Aquí tenemos muchos gráficos. Entonces, esto nos va a permitir elegir cuál es el que más o menos yo deseo, ¿no? Estos son los recomendados, acá están todos. Pero yo les recomiendo siempre que utilicen esa opción. Si se dan cuenta, aquí tenemos un gráfico lineal y listo. Ya tenemos nuestro gráfico en pocos pasos, sin necesidad de estar haciendo muchos cálculos ni nada de eso. ¿Sí? De una manera muy sencilla, muy simple, nosotros podemos hacer un gráfico estadístico de muchos valores en pocos pasos. Podríamos también marcar una pequeña línea de tendencia. ¿Sí? Vamos a hacer una línea de tendencia lineal. ¿Sí? Y nos damos cuenta que esa es la tendencia que tiene en cuanto al número de desempleados. También vamos a ver, poner una línea de tendencia a futuro. Listo. Sí. Aquí nos podemos dar cuenta, aquí debimos, claro, tener más valores para los años, ¿no? Para que aquí nos salieran más años, pero es una tendencia lineal a futuro, una tendencia que al aumento. ¿Sí? Existe una tendencia al aumento en el número de desempleados de acuerdo a los valores que tenemos en estas variables. Listo, jóvenes. Pasos sencillos, de manera muy clara. Nosotros podemos usar las TICs también para realizar gráficos estadísticos. La principal utilidad, vuelvo a repetir, es su fácil entendimiento. Su fácil entendimiento para todo tipo de persona. Seguimos entonces analizando la guía de esta semana. Bueno, ya hemos hablado un poquito de los gráficos estadísticos, de su utilidad y lo demás. Bien, la actividad que tienen que hacer, ¿no? Estaba dividida, como les dije, en dos actividades. En un párrafo corto responde las siguientes preguntas con base en la gráfica. Estas preguntas ustedes tienen que hacerme, ¿no? Es parte de la actividad de matemática de este proyecto número 4. ¿Qué representa la gráfica? No se olviden que es basada en esto. Yo creo que entre todo lo que conversamos ya, ustedes ya tranquilamente pueden responder a estas preguntas. ¿Qué representa esta gráfica? Creo que muy claro estaba aquí representado. ¿Cuáles son las tendencias de la concentración de dióxido de carbono en los diferentes intervalos de tiempo? ¿No? ¿Qué tendencia tiene? También hablamos, ¿no?, de por qué estaba en zigzag, todo eso, en qué meses hay un mayor incremento y que hay una tendencia desde 1900 hasta 2005, ¿eh? Ya, todo eso que hablamos deben responder aquí. Interpreta. ¿Cuán rápido se eleva la concentración de dióxido de carbono? ¿Sí? También basado en la gráfica, en la tabla de valores, no se olviden que aquí está el enlace, que si ustedes desean analizarlo en más profundidad lo pueden ver. ¿Sí? ¿Cuán rápido se eleva la concentración de dióxido de carbono? Pues pueden poner ustedes un promedio al año de cuánto se está elevando. Eso también les sirve a ustedes la tabla completa, ¿no? Les puede servir a esto. Un promedio de cómo se eleva por año. ¿Sí? Un promedio de a cuánto más o menos asciende por año. Bueno, eso tienen ustedes que interpretar. Y listo. Estas son las actividades que tienen que ver con estadística sobre este proyecto. Lo que falta de las actividades, la 3, que nos dice la interpretación de las gráficas rectas, son muy comunes en las investigaciones científicas. Indaga acerca de su tratamiento con retroalimentación de tu docente en las páginas 178 y la 186 del texto de matemática de primero BGU. Además, resuelve en hojas adicionales los ejercicios 6, 7 y 8 de la página 191 del texto de matemática de primero BGU. ¿Sí? Esto tiene que ver con ecuaciones de la recta, entonces eso veremos la siguiente clase. Para verlo de forma calmada y que ustedes no se vayan a confundir.